Tomamos contacto en este momento con Sebastián Espinosa, él es abogado de Carlos Pareja Yanuseli. Sebastián, buenos días, bienvenido a Visionarias. Cuénteme, ustedes interpusieron ya un recurso de habeas corpus y ¿qué sucedió? Muy buen día, Janet. Un gusto estar aquí en este espacio. En efecto, nosotros presentamos una acción de habeas corpus en favor del ingeniero Pareja Yanuseli, un habeas corpus de carácter correctivo, esto con la finalidad de reparar en algo la vulneración de derechos que se ha dado en contra del ingeniero durante todos estos años. Ahora, como es de conocimiento público, nuestra solicitud de habeas corpus fue negada en primera instancia, sin embargo, ya interpusimos el recurso de apelación de manera oral. Estamos a la espera de que nos notifiquen con la resolución de manera escrita para interponer el recurso de manera escrita y fundamentar la solicitud de convocatoria a la audiencia y poder comparecer ante los jueces de apelación a fin de hacer valer nuestros argumentos en esta etapa. Lo que yo decía, y lo sostengo durante el proceso de Jorge Glass, es que se está abusando de la figura del habeas corpus, toda vez que el habeas corpus es posible aplicarlo durante una prisión preventiva, caso que no es el de Carlos Pareja Yanuseli, ni tampoco el de Jorge Glass. Y por eso han acudido ahora a otro tipo de, digamos, alegaciones o estrategias para poder beneficiarse con un habeas corpus. Yo vuelvo y lo repito, a mí me parece que lo de Jorge Glass ha sido un burdo abuso. ¿Cuáles serían los argumentos en este caso para solicitar un habeas corpus para Carlos Pareja Yanuseli? A ver, lo que debemos considerar, Janet, es que las garantías jurisdiccionales no se encuentran, o más bien se encuentran revestidas de cierta informalidad en relación con otros procesos judiciales. Eso implica que nosotros podamos interponer el recurso de habeas corpus o presentar más bien el recurso de habeas corpus por la vulneración de derechos que se ha causado en contra del accionante, en este caso el ingeniero Carlos Pareja Yanuseli. Para ello, conforme dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional, debe ser competente uno de los jueces de garantías penitenciarias del lugar en el que se produjo la vulneración de derechos o el juez del lugar en donde esta vulneración tuvo su efecto. Entonces, en el caso de Carlos Pareja Yanuseli, nosotros no estamos alegando un presunto desconocimiento respecto del centro de privación de libertad en donde él se encuentra cumpliendo sus condenas. Nosotros estamos diciendo que durante su estadía en el centro de privación de libertad Pichincha número 2 o cárcel 4 de Quito, sus derechos constitucionales se continúan vulnerando. En razón de ello es que se presentó la figura de habeas corpus de carácter correctivo. Pero, ¿cuáles serían los derechos vulnerados en este caso? Claro que sí. Los derechos vulnerados en contra de Carlos Pareja Yanuseli son el derecho a la integridad física en relación al derecho a la salud, lo que engloba también el derecho a la integridad física y psíquica. Recordemos que Carlos Pareja Yanuseli tiene dos enfermedades catastróficas, que son diabetes e hipertensión. Adicional a ello, sufre graves trastornos de ansiedad y depresión severa, lo que le ha llevado a 2 intentos de suicidio cuando estuvo en la cárcel de Ambato. Producto del segundo intento de suicidio, estuvo internado 5 días en una de las casas de salud de esta ciudad. Entonces, frente a ello, Carlos Pareja Yanuseli debe recibir un trato preferente, primero como adulto de la tercera edad, segundo como persona privada de libertad y tercero como persona con doble vulnerabilidad. Y esto es algo que el Estado no está garantizando en ninguna de sus formas. Pero él, por ejemplo, está en este momento en la cárcel 4, él permanecía en la cárcel de Ambato, también en condiciones decentes, y digo ello frente a las condiciones en las que viven los PPLs en la penitenciaría del Litoral, por ejemplo, o en la misma cárcel de la Tacunga o en el Turi, digamos, las condiciones en la cárcel de Ambato no eran malas, no puedo decir que eran buenas, pero tampoco eran tan malas como en los otros centros, y ahora está en la cárcel 4, que es, todo el mundo quiere ir allá, por algo debe ser, ¿no? Entonces, y yo lo que quiero saber es si es que esos problemas de salud, por ejemplo, no están siendo atendidos, porque de ahí que la cárcel es horrorosa, que no hay rehabilitación y que son centros en donde nadie quisiera estar, en eso estoy de acuerdo, pero ahí sí ya pues el delito está cometido, son 6 años por asociación ilícita y no sé si tiene otros procesos pendientes de procesamiento y sentencia, con lo cual tampoco el habeas corpus procedería. A ver, lo que debemos de entender primero es que en el centro de privación de libertad de Ambato, en donde se encontraba anteriormente,
él se encontraba en condiciones totalmente deplorables, y esto se lo digo porque yo pude conocer la celda en la que Carlos habitaba, esto porque se solicitó una inspección judicial, nos acompañó uno de los jueces que estuvo conociendo un proceso de apelación de traslado que lo estábamos impulsando en favor de Carlos, y vivían 12 personas en 9 metros cuadrados, y literalmente, se lo digo, Janet, era una colchoneta sobre otra, en un cuarto pequeñito. Esto teniendo en consideración que Carlos Pareja Yanuseli al inicio de la pandemia ya se contagió de COVID-19, ahora había varios contagios también en el tiempo en el que se hizo esta inspección judicial, y con todos los, o con las enfermedades que él padece actualmente, un segundo contagio de COVID-19 habría devenido en la muerte, trágicamente, para Carlos. Gracias a Dios, esto no sucedió. Sin embargo, es muy cierto lo que usted dice respecto de las cárceles. Puede ser la cárcel de La Tacunga, la cárcel de Ambato, la cárcel 4 de Quito, sea lo que sea, cárcel es cárcel. Ahora, en algo se ha mejorado la situación de Carlos Pareja Yanuseli respecto de la seguridad, porque con el inicio de las acciones judiciales, tanto de habeas corpus como de apelación de traslado penitenciario, que las estuvimos impulsando en la ciudad de Ambato, Carlos, a manera de retaliación, recibió amenazas de muerte por parte de otros PPLs, que entendemos que fue enviado por una de las autoridades. Entonces, existe un proceso en la Fiscalía que se encuentra en investigación, de hecho, por este tema de intimidación. Entonces, podemos... Se nos congeló. Respecto de la seguridad. Ahora, si usted me pregunta respecto de la salud, yo me mantengo en que los derechos se siguen vulnerando en contra de Carlos, porque él no recibe la atención psiquiátrica que merece, él no recibe el tratamiento para diabetes, mucho menos para hipertensión. La medicina que él debe tomar para todos estos males, la consigue de manera privada con una persona que le ayuda, es decir, el Estado no está garantizando, porque es obligación del Estado otorgar las visitas médicas y suministrar la medicina de manera gratuita. Valga decirlo que, aparte de que está consiguiendo sus medicinas de manera particular, hay veces en las que el director de la cárcel simplemente no deja que ingrese esta medicina, entonces Carlos se queda toda esa semana sin poder tomar la medicina que debe tomar a diario. Entonces, en razón de ello, nosotros hablamos de que el Estado aún no garantiza el derecho a la integridad física ni el derecho a la salud de Carlos Pareja Yanuseli. Hablando nuevamente del caso Glass, y estoy expresando mi opinión personal y mi análisis personal, por si acaso, y lo sostengo y no me echo para atrás. Pero en el caso de Jorge Glass, si hubieran sido un poquito menos burdos y no nos ven al resto, porque los demás vemos esto con indignación, porque abusaron de los recursos del Estado. Eso está comprobado, hay sentencias de por medio, ¿sí? En el caso de Jorge Glass, se van hasta Manglar Alto, cogen este juez correísta, y este juez correísta lo que hace es dejarle prácticamente en libertad. Cuando, si sus problemas son de salud y de seguridad, pues debería estar, pásele a un hospital o mándelo a la casa, pero no, pues a la libertad. Si los problemas son de seguridad, entonces pues aquí ahorita sí cualquiera le mete un tiro en la frente, si va a estar deambulando por ahí. Y si sus problemas eran de salud, debió haber ido en primera instancia a un hospital, pero no lo hizo. ¿Cuáles son las aspiraciones, en este caso, de la defensa de Carlos Pareja? Esperemos, se cayó el internet. Vamos a... No estamos bien. Hola. ¿Estamos? ¿Esteban nos escucha? Janet, ¿se encuentra su micrófono izquierdo? ¿Ahí me escucha, Esteban? Esteban, ¿me escucha ahí nuevamente? Ahora yo no le escucho a usted. No sé si su micrófono está muteado. Le escucho perfectamente. ¿Ya me escucha? Sí, la escucho en este momento. Bueno, miren, esas son las fuerzas y las energías malas que uno convoca cuando uno habla de los corruptos en este país.
Sí, pero lo que le decía, y simplemente le redondeo la idea, es que al ser un proceso burdo, y si la seguridad y la salud de Glass estaban pues, en entredicho, el señor debió haber ido a un hospital que esté muy bien resguardado por la policía o por militares, no sé lo que le quieran poner ahí. Pero el juez le deja en total libertad, entonces uno se siente muy burlado, ¿no?, por la justicia y sobre todo por quienes han abusado de los recursos del Estado. ¿Cuál es la aspiración de la defensa de Carlos Pareja Yanuseli en este caso? Si está alegando las mismas razones para ser cobijados por un habeas corpus. Claro que sí. Yo puedo hablar únicamente respecto de la situación de mi defendido, el ingeniero Pareja Yanuseli. De lo poco que he leído respecto del tema del ex vicepresidente, aparentemente se justificó los padecimientos médicos, que es algo que yo desconozco porque no he revisado a profundidad el expediente. Yo no soy uno de los abogados de Jorge Glass. Sin embargo, lo que yo sí le puedo asegurar es que en el caso del ingeniero Pareja Yanuseli se probó en todas sus formas sus padecimientos médicos, y esto por médicos del Ministerio de Salud. Ningún médico particular intervino en todos estos procesos de Carlos Pareja Yanuseli. Ahora, respecto de lo que usted me pregunta en cuanto a qué solicitaríamos nosotros dentro del habeas corpus, es exactamente lo mismo, que se ordena la inmediata libertad de Carlos Pareja Yanuseli, imponiendo sí una de las medidas cautelares, ya sea el uso de billete electrónico, prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la autoridad que el juez o jueza disponga. Esto únicamente con la finalidad de que Carlos pueda movilizarse libremente por el territorio nacional, que siga cumpliendo sus condenas, pero que pueda acceder a un tratamiento reparador, a un tratamiento preventivo de todas sus enfermedades y de todos sus males. Esto en virtud de que también justificamos que el Estado, por medio del SNAI, por medio de la cárcel 4, no está suministrando la medicina a Carlos, no está dando las atenciones médicas, tampoco está haciendo siquiera intento de sacarlo con el debido resguardo policial a una de las casas de salud pública. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que ya no se le puede dar otra oportunidad al Estado, por intermedio del SNAI de la cárcel, para que trate de reparar en algo los derechos que se han vulnerado en contra de Carlos Pareja. Perfecto. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa con la apelación que ustedes ya han presentado, y yo simplemente digo, de todas formas, tanto Pareja Yanuseli como Glass y otros digamos, ex colaboradores del gobierno de Rafael Correa que están encarcelados, a pesar de que las condiciones, usted lo dijo, cárcel es cárcel, pero de todas maneras tienen unas condiciones un poco mejores o más privilegiadas que el resto de detenidos en el país, que tendrían exactamente el mismo derecho de presentar un habeas corpus por las mismas razones que ha presentado Glass, que ahora está presentando Pareja y que también presentó Alexis Mera. Y cuando esto empieza a suceder, uno se empieza a indignar y uno empieza a ponerse nervioso, porque la ley debería ser exactamente igual para todos. Sobre todo, digo yo, para los quienes realmente sí podrían alegar en un habeas corpus, que son los que siguen en prisión preventiva y sin sentencia dentro de las cárceles como la penitenciaría o cualquiera de las otras, y sin que nadie se haga cargo de sus derechos, ni haga valer sus derechos, ni la Constitución ni las leyes. Esa es la realidad de este país, en donde unos tienen unos privilegios y otros no, porque estar en la cárcel 4, cárcel es cárcel, pero estar en la cárcel 4 es un privilegio dentro del sistema penitenciario de nuestro país. Es un privilegio, por eso todos piden ir allá, que algún día ya se sabrá todo lo que hacen dentro de esa cárcel, que hay mucha gente que habla. Entonces también a veces uno se quejan mucho entendiendo la situación, que cárcel es cárcel, pero bueno, sentencia es sentencia también, digo yo, ¿no? Entonces ahí tienen que, esas son las consecuencias. Veamos qué pasa entonces. Correcto, yo respeto muchísimo su criterio, sin embargo yo no puedo opinar respecto de lo que sucede dentro de los centros de privación de libertad, sea cual sea. Esto, porque gracias a Dios no he tenido la mala suerte de correr con esa experiencia. Sin embargo, sí, le doy la razón en lo que usted dice respecto de la cárcel 4. En algo se mejoran las condiciones respecto de los centros de privación de libertad. Sin embargo, yo sí considero que aquí tiene que
que ver muchísimo el Estado, porque es muy cierto lo que usted menciona respecto de la situación jurídica de otras personas que van a despertar, que en su mayoría se encuentran únicamente con orden de prisión preventiva, y ahí es donde suceden tantas tragedias en contra de ellos, y el Estado se queda de brazos cruzados. Sin embargo, yo sí creo que debería el Estado ya empezar a un poco tratar de minorar la población que existe a nivel nacional dentro de las cárceles, porque hablamos de que el único centro de privación de libertad que no tiene hacinamiento es precisamente la cárcel 4 de Quito. Entonces, aquí es donde yo considero que el Estado ya debe entrar de manera activa, ya sea con la Defensoría Pública, con la Defensoría del Pueblo, a impulsar las acciones que sean pertinentes, analizando cada uno de los casos y tratar de disminuir en algo esta problemática del hacinamiento en el sistema penitenciario, y también un poco garantizar, como debe garantizar el Estado, los derechos de las personas privadas de libertad mientras se resuelva la situación jurídica en su totalidad. Esteban, le agradezco por esta entrevista. No está muy buena la comunicación, pero ha quedado claro su punto de vista, y como mencioné hace un momento, pues en este momento la decisión de la negativa del habeas corpus está apelada y vamos a tener que esperar a ver qué deciden las autoridades. Veamos qué es lo que sucede. Y en el caso de Glass, que obviamente no le compete, le agradezco por la entrevista, le deseo que tenga un excelente día, y pues aquí estaremos pendientes. Siempre bienvenido a Visionarios para poder analizar este u otros temas que quizá en algún momento queden en sus manos. Gracias, abogado. Muchísimas gracias, Janet, por el espacio. Siempre a las órdenes cuando lo requieran, y de igual manera un buen día para ustedes.